Para impartir la conferencia del día de hoy, Embarazo en la adolescente, las pérdidas y sus duelos, nos hace el honor de impartirlo a la doctora Marisol Gil Pérez. Ella es licenciada médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asesora en lactancia materna en la Fundación Carlos Slim. Es educadora en diabetes. Es maestrante en psicoterapia familiar sistémica en el Instituto Crisol. Presidenta y fundadora de Historias de Vida y Azúcar, una organización no gubernamental para personas con diabetes y su comodidad. Fundadora del primer equipo mexicano de corredores con diabetes. Ha laborado como miembro del plantel de expertos diabetes para Johnson & Johnson. Conferencista nacional de diabetes y jefa de capacitación para diferentes empresas de dispositivos y servicios médicos. Cursó el diplomado en tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología AC y desde hace algún tiempo orgullosamente ponente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le agradezco nuevamente y le cedo el micrófono y pantalla a la doctora Marisol Gil para que imparta la conferencia del día de hoy, Embarazo en la adolescente, las pérdidas y sus duelos. Disfruten de su conferencia, yo regreso al final de la misma. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación del instituto para poder estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, he preparado un tema desafortunadamente bastante común en nuestro país, y con el cual muchas veces todo lo que nosotros hacemos como adultos, como parte de la sociedad, se presta también para alimentar dicho problema de salud pública. Y hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a ir recorriendo un poco entre los datos, ¿verdad?, entre lo que tenemos, para poder comprender qué es lo que hay detrás de que una adolescente se embarace y qué significa para ella, para su vida, para su plan de vida y también para las personas que están a su alrededor, ¿verdad?, que suceda esto. Muy bien, denme un momento para ver algo aquí. Muy bien, este es una gráfica donde nos muestra el INEGI, ¿verdad?, que para el primer trimestre del año 2023 el volumen de la población mexicana, o de la población que residía en el país, era de 129 millones de personas, de los cuales 52% corresponden a mujeres y 48% a hombres. Importante mencionarles desde aquí este dato también, que el promedio de escolaridad de la población a partir de los 25 años de edad fue únicamente de 10 años. La estructura por edad que estamos viendo aquí nosotros en esta gráfica confirma que el proceso de envejecimiento por el que transita la población de nuestro país, podemos notar que la base piramidal cada vez se hace más angosta, ¿verdad?, y hay una mayor proporción de personas mayores. Hay algo a lo que nosotros consideramos o llamamos, mejor dicho, bono demográfico, el cual se caracteriza por haber una mayor proporción de personas en edades productivas que van de los 15 a los 64 años de edad, con respecto a la población dependiente, que son niños de 0 a 14 años y personas adultas mayores. Esta oportunidad o este bono demográfico lo vamos a perder en un par de años, al nosotros observar cada vez más personas adultas mayores, es decir, arriba de los 65 años de edad. ¿Esto qué va a significar para la población joven? Va a ser un gran reto, pues la población que es productiva, la población que está haciendo o que está, digamos, manteniendo esta parte económica, ¿verdad?, en un país, pues ya no va a alcanzar, ya no va a haber dinero que alcance o que se produzca para poder soportar, ¿no?, al resto de la población. Y entonces esta población joven se va a enfrentar a muchos otros retos secundarios a este cambio en la demografía. Nosotros vemos aquí en esta pirámide poblacional que la tercera línea de abajo hacia arriba corresponde a la población de 10 a 14 años y la cuarta línea, ¿verdad?, es la de 15 a 19 años. Y es justamente esto de 10 a 19 años a la población a la que nosotros llamamos adolescente.
Muy bien. ¿Qué es entonces esto de la adolescencia? Pues es la fase de la vida que va de la niñez a la edad adulta, es decir, desde los 10 hasta los 19 años. Antes se hablaba mucho de esta transición entre la niñez y la vida adulta, pero no es así, no es solo una transición, es una etapa crucial en el desarrollo humano. En nuestro país, 3 de cada 10 personas son adolescentes, lo que significa que invertir en el desarrollo de este grupo poblacional pues es crucial para cerrar las brechas de desigualdad y asegurar el pleno ejercicio de sus derechos. De ahí la importancia de conocer con base en datos, con base en evidencia, los desafíos a los que se enfrentan los adolescentes y justamente en esta conferencia las adolescentes, ¿verdad?, a estos problemas de salud pública. Con la adolescencia, con esta etapa, ¿verdad?, del desarrollo de la vida humana, del ciclo de la vida, vienen diferentes pérdidas. Y muchas veces nosotros tenemos como esta idea de, bueno, los adolescentes es una etapa difícil, complicada, nadie los entiende, andan ahí de caprichosos, de berrinchudos, ¿verdad? Sin entender que esta etapa trae, por el simple hecho de llegar a ella, trae una serie de pérdidas que va a estar enfrentando la y el adolescente. Entender que el ser humano necesita de vínculos para crecer y desarrollarse. Somos seres sociales, no por elección, sino por necesidad para la supervivencia humana. Cuando algunos de estos vínculos se rompen, pues surge un periodo de gran intensidad emocional al que nosotros le llamamos duelo. Este vínculo se puede romper por diferentes causas, tanto por la muerte de un ser, por la pérdida de un objeto, inclusive por la pérdida del empleo o por justo el pasar de una etapa de la vida a otra. La vida en sí es un continuo de pérdidas y de separaciones. Es algo natural. No podemos evitarlo. Conforme nosotros vamos creciéndonos y desarrollándonos, esto va siendo cada vez más frecuente y conforme nosotros vamos desarrollando herramientas para la vida, pues va a hacer que esta pérdida, estos duelos los vivamos de diferente intensidad. Ahora, vamos a ver cuáles son algunas de las pérdidas que experimenta el adolescente. Por ejemplo, pérdidas de aspectos de sí mismo. Son aquellas pérdidas que tienen que ver con la salud. Y aquí pueden aparecer tanto las pérdidas físicas, ¿no?, referidas a algunas partes de nuestro cuerpo, y también las incluidas en las capacidades sensoriales, cognitivas, motoras, psicológicas, por ejemplo, la autoestima, los valores, los ideales, las ilusiones. Tenemos otras como las pérdidas de los objetos externos y aquí vienen pérdidas que no tienen que ver directamente con la persona propiamente dicha y se trata más de pérdidas materiales. Incluimos pérdidas de trabajo, de la situación económica, de las pertenencias, de los objetos, ¿no? Cuando está un niño o una niña y tiene, por ejemplo, apego a los juguetes, a todo aquello que le da seguridad en su espacio, en su habitación, y que de repente cuando ya llega la adolescencia, pues la sociedad le dice que ya no es correcto que juegue con esos objetos, por ejemplo, ¿no? Y entonces se enfrenta a esta pérdida de decir, bueno, pero yo todavía quiero tener contacto con estos objetos, todavía siento este vínculo, pero la misma sociedad me está diciendo que ya no es momento o que ya no es correcto o se me va a criticar por ello. También tenemos pérdidas emocionales, como pueden ser las rupturas con la pareja, con las amistades, con la misma familia. Y aquí vienen diferentes cosas. Esta adolescente comienza a crear vínculos con las personas fuera del círculo familiar. Y entonces ahí empieza a también encontrar su primera pareja, ¿no? O estas amistades de su misma edad con estos pares con los que va a ir reconociendo el mundo y reconociendo estas necesidades y creando también herramientas para este periodo, esta etapa de su vida.
También tenemos a las pérdidas ligadas con el desarrollo, y estas pérdidas pues son referidas o relacionadas al propio ciclo vital por el que todos atravesamos, como puede ser, como bien lo estamos mencionando, el paso por las distintas etapas o edades, ¿no? De la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Muchas veces a los adolescentes, pues en lugar de ayudarlos como adultos a vivir esta etapa, a comprender estas pérdidas que están sucediendo, a comprender estos vínculos que se están formando, los estamos obligando a pasar por la adolescencia como si fuera algo horrible y pasar por ella lo más rápido que se pueda, ¿no? Y entonces en esta adolescente que está reconociendo este nuevo cuerpo, con todos estos cambios, lo obligamos, la llevamos a decir, ya, pero no hagas berrinche, pero ya, apúrate, pero haz las cosas que se te están diciendo, ¿no? Pero muévete, pero ¿por qué eres tan torpe? ¿Por qué se te caen las cosas? Y entonces es como si los estuviéramos castigando con nuestras actitudes por ser adolescentes. Y les ponemos la adolescencia como si fuera algo que no se debe de ver, que debe de disgustarnos estar en esa etapa, cuando debe de ser todo lo contrario. Y entonces las pérdidas van a representar estas experiencias de dolor, de lástima, de aflicción, de resentimiento inclusive. En lugar de vivir esta pérdida, de entenderla, de sentirla, de aceptar el dolor, lo estamos llevando a que la experiencia llegue inclusive a tener este resentimiento, este enojo con la misma pérdida, con la misma experiencia que tiene la persona. Muy bien. Ahora, en este sentido, hablemos sobre esto, sobre estos duelos, duelo por el cuerpo y la relación infantil con los padres. Este cuerpo de niño, de niña, pues va a empezar a experimentar cambios físicos que van a ser visibles para todos, ¿verdad? Y que muchas veces en esta transición, en esta etapa, pues el niño, la niña, lo están observando y lo observan desde la compasión para con ellos mismos, de decir, ok, mi cuerpo está cambiando, tengo que también, tal vez mis movimientos debo de trabajarlos para que sean más finos, para que no se me caigan las cosas, porque ahora resulta que mis brazos son más largos, mis piernas son más largas, ¿no? Mi rango de movimiento es diferente. Pero si la población, si la sociedad les está diciendo que son torpes, ¿no? Que no saben hacer las cosas, bueno, en esta relación, en este duelo, viene justamente con el propio cuerpo, pues un enojo. También en la reestructuración de la imagen corporal, están encontrando, ya no es el niño, la niña, lo que le están diciendo los adultos sobre cómo vestirse, cómo arreglarse, cómo peinarse. Ahora ellas y ellos lo están descubriendo. ¿Cómo me siento yo cómodo? Tal vez ya no me siento cómoda con esos peinados donde mi mamá, mi papá, mi abuela me súper relamían el cabello y me dolía la cabeza de traer ese peinado todos los días sin sentido alguno, ¿no? Y entonces voy a empezar a experimentar, a dejarme el cabello suelto, a andar con una diferente imagen. A ver, me voy a poner tal vez cómo me arreglo las uñas, cómo inclusive también en cuanto a higiene, etcétera, todos estos cambios. Ajustes a emergentes cambios sexuales, físicos, fisiológicos, ¿verdad? Y viene algo interesante como adultos, este es el duelo por la pérdida del hijo fantaseado. Todos los padres, ¿no? Padres, madres, tienen esta idea de, en este niño, esta niña, que dependen completamente de ellos, se sienten bien porque alimenta el ego que alguien dependa completamente de nosotros. Yo como adulto, como adulta, tomo las decisiones sobre ti, sobre lo que te va a gustar, sobre lo que te vas a poner, sobre a dónde ir, a qué hora dormir, a qué hora jugar, qué comer, ¿verdad? Y cuando ya tenemos al adolescente y al adolescente, donde empiezan a tomar sus decisiones, donde empiezan esto del autocuidado, ya no nos parece como adultos también. ¿Por qué? Porque ya nos bajaron del escalón donde nos habíamos nosotros mismos colocado, ¿no? Donde, tú dependes de mí y ahora ya no dependes de mí y ahora tú solita estás tomando decisiones, ¿no? Y en esta idea puede ser que los adultos lleguemos a esta parte tóxica
de decirle al adolescente, no, se hacen las cosas así porque yo lo digo, en lugar de escuchar cuáles son las necesidades, los gustos, lo que está sintiendo mi adolescente. Y entonces lo voy a jalar todo el tiempo, a hacerlo sentir culpable con sus propias necesidades, con externarlas. No va a ser capaz de poder decir, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque el adulto lo va a juzgar y le va a decir, no, tú no eras así, no, a ti no te gustaba eso. Bueno, ya no me gusta, ya es diferente. ¿Por qué me quieres hacer sentir culpable? Por estar creciendo, por estar creando estas nuevas emociones, por estarlas experimentando. También hay una exploración de sus capacidades personales, también en esta búsqueda de la pareja como extensión del yo, ¿verdad? Búsqueda de la autonomía, reestructuración de las relaciones familiares y la capacidad de autocuidado y cuidado mutuo. Importante que él y la adolescente atraviesen justamente la adolescencia teniendo esta capacidad de libertad, de decisión sobre la forma de relacionarse con los que están alrededor, tanto con los adultos como con los pares, con otros adolescentes. Es así que el adolescente puede formar relaciones sanas, puede no depender de los demás, puede ser autónoma para sus decisiones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Pues invadimos al adolescente de prejuicios, de estas opiniones que por lo general son desfavorables, acerca de algo que conocemos muy poquito o que no conocemos. Cuando nosotros vemos a una adolescente, salir, estar en la calle y vestirse de una manera que a nosotros no nos gusta, inmediatamente creamos estos prejuicios. Pero los creamos desde la ignorancia. Nosotros no sabemos por qué esa adolescente se viste de esa manera o por qué habla de tal forma. Simplemente nos limitamos a decir, bueno, yo no lo conozco y como no lo conozco, no me gusta y como no me gusta está mal, ¿no? Y limitamos la definición de un adolescente como, es caprichoso, es rebelde, es conflictivo, no se compromete. Por lo tanto, esto significa que todo esto representa una serie de desafíos para las y los adolescentes, pero también para la población adulta, para la población que se supone que debe apoyar, debe guiar, debe escuchar a los jóvenes. Entonces, para entender esto que les estoy explicando, pues vamos a ver cuáles son los desafíos a los que se enfrentan nuestras adolescentes en el país, si bien en el mundo, pero vamos a hablar en esta ocasión de México. Y vamos a ver todos estos desafíos y vamos a entender que una adolescente no se embaraza nada más por el hecho de que no se quiso cuidar, no quiso utilizar un método anticonceptivo en su primera relación. ¡Qué irresponsable! No, atrás de una adolescente embarazada hay muchas cosas que como sociedad no hacemos, en las que estamos fallando. Y vamos a ver algunas de ellas. Fíjense bien, en esta gráfica que viene de Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para 2020, nos habla del porcentaje de las personas jóvenes en situación de pobreza en nuestro país. En México se estimó que para el 2020 el 46.1% de las personas jóvenes vivían en situación de pobreza. Casi la mitad de los adolescentes en nuestro país son pobres. La heterogeneidad al interior del país es alta, es decir, en algunos estados vemos porcentajes, por ejemplo, en Baja California vemos uno del 22%, pero si nos vamos a Chiapas, que está hasta abajo, vemos el 77.5% de los jóvenes son pobres en esos estados. Y para considerar justamente esta parte de la pobreza, nosotros nos referimos a los derechos sociales a los que la población debe de tener justamente acceso, como la seguridad alimentaria, que tenga comida, como el rezago educativo, como la educación, pues, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad social, la calidad de una vivienda y que tenga una vivienda. A la falta de garantía de estos derechos le llamamos carencia social.
En México, en total, el 72% de los jóvenes presentan al menos una carencia social. O al menos les falta alimento, o al menos no tienen casa donde vivir, o no tienen educación, o no tienen acceso a los servicios de salud. Ah, caramba, ya está cambiando esta visión que teníamos del adolescente se embarazó porque quiso, ¿no? Estamos empezando a comprender lo que sucede. Ahora, igual una gráfica nos habla del porcentaje de las personas jóvenes con carencia por acceso a la alimentación. En el país, el 23.3% de los jóvenes presenta carencia por acceso a la alimentación, no tiene alimento. ¿Ustedes creen que una persona, si ya nosotros tuviéramos una adolescente embarazada, y si estamos presentando, por ejemplo, vamos viendo que en Tabasco el 42% de los jóvenes no tienen para comer, para tener una alimentación saludable, díganme ustedes qué futuro puede tener esa adolescente embarazada para ella y para su hijo. Vemos por acá el porcentaje de la población femenina de 15 a 19 años que no asiste a la escuela. ¿Y cuáles son las razones para que esto suceda en nuestro país? Vemos que se embarazó o tuvo un hijo, se casó o se unió, la familia no la dejó seguir estudiando y la obligó a dedicarse a quehaceres del hogar. No hay dinero o recursos y por lo tanto tiene que salir a trabajar. Entonces, estas son las razones por las que nuestras adolescentes no asisten a la escuela. Vemos acá, si nosotros dijéramos, bueno, ok, es del adolescente, pero vamos a ver qué estamos haciendo como Estado, como país, como adultos. Fíjense bien, este es el porcentaje de personal de la educación básica, es decir, docentes que trabajan en educación básica en planteles públicos, que está formado o que tienen capacitación en al menos una temática de educación sexual integral, en igualdad de género, en derechos humanos, en convivencia escolar, en educación socioemocional y en educación inclusiva. Del 100% de los docentes que trabajan en instituciones públicas, para el 2021 solo el 31% estaba capacitado para hablarle a los jóvenes sobre estos temas. Entonces, no estamos tampoco encontrando en las aulas este soporte educativo en temas fundamentales para nuestros adolescentes. Vemos por acá otro, prevalencia total de violencias contra las mujeres de 15 a 29 años. Este dato fue del 2016, cuando se hizo por estados con estas estimaciones del Consejo Nacional de Población, con base a lo referido por el INEGI. Y vemos que a nivel nacional, el 37% de las mujeres jóvenes han sufrido al menos una experiencia de violencia perpetrada por su pareja, siendo la más frecuente la violencia emocional. Las mujeres jóvenes o las adolescentes no solamente experimentan violencia por parte de la pareja, sino que también se encuentran expuestas a otros tipos como en el ámbito escolar, en el laboral, en el comunitario y en el familiar. En nuestro país, 1 de cada 2 adolescentes ha experimentado algún tipo de violencia en dichos ámbitos, en al menos 12 meses antes de que se encuestó. O sea, ni siquiera en toda tu vida, no, al menos en el último año ha experimentado 1 de cada 2 un tipo de violencia. Para mencionar que respecto a la situación conyugal de las adolescentes, en el 2020 se estima que 8% de ellas, de las adolescentes de 12 a 19 años, se encontraba casada o en unión libre antes de cumplir los 18 años. 8% de nuestras adolescentes de 12 a 19 años ya estaban casadas o ya vivían en pareja. Y esta proporción aumenta cuando se habla de adolescentes indígenas, llegando hasta casi el 15%.
Vemos acá el porcentaje de personas jóvenes con carencia a los accesos a servicios de salud. En nuestro país, el 32% de los adolescentes en México no cuenta con acceso a los servicios de salud. Imagínense entonces, si estamos hablando que en Michoacán el 43% de las adolescentes no tiene acceso a los servicios de salud, si se embaraza, ¿en qué condiciones va a transitar el embarazo la adolescente y su bebé? En el marco jurídico en nuestro país, pues cualquier agravio a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes se puede clasificar como discriminación. Y esto incluye que no se le den servicios oportunos de salud reproductiva, que no se le eduque sobre los métodos anticonceptivos, sobre las formas de evitar enfermedades de transmisión sexual, sobre la vacunación también, que se niegue la prescripción de métodos anticonceptivos. Desafortunadamente en nuestro país no solamente queda en la familia que no se le fomente la educación en estos temas a las adolescentes, sino también en algunos servicios de salud, el mismo personal le niega la atención o le niega los servicios. Se les estigmatiza porque tengan alguna preferencia sexual y se reprueba que tengan relaciones sexuales, y en lugar de hablar sobre sexualidad con ellas, se les inculca vergüenza y temor. La ignorancia de la ley y de la normatividad, hablando hacia colegas y hablando hacia profesionales de la salud, no nos exime, ¿verdad?, del cumplimiento. Es decir, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no otorgamos la información y los métodos a las adolescentes, estamos violentando sus derechos. Ahora, vamos acá, vamos en esta parte de la salud y vamos a caminar hacia este tema del embarazo. Fíjense bien. El porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años que se declaran informados sobre el uso correcto del condón. Para el 2022, solamente el 59% de nuestros niños y adolescentes se consideraban informados sobre esto. Y esto solamente se tenía, es decir, se consideraba uso correcto del condón como que se entendiera, como que ellos entendieran que solo se puede utilizar una vez, ¿verdad? Y que se utiliza tanto para prevenir embarazo como infecciones de transmisión sexual. Solo el 59% de ellos pudieron cumplir con esta definición. El porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años. Fíjense bien, y aquí hace una comparación 2014-2018 de donde se tomaron los datos de esta encuesta. En gris está 2014, en morado está 2018, y tenemos nosotros que de la población rural, solamente el 6%, el 6% tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad. Y vemos una clara diferencia entre la población adolescente rural y entre la urbana, 5.5% de la población urbana y 6% de la población rural. Vemos en esta, ¿verdad? Ok, tuvieron relaciones sexuales nuestros adolescentes de 12 a 19 años, pero ¿cuántos de ellos utilizaron algún método anticonceptivo desde su primera relación sexual? Para el 2022, solo el 76% del total utilizó un método anticonceptivo. De nuestras niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años, fíjense bien, y esto es preocupante, si ya todo lo que hemos estado hablando es bastante preocupante, veamos este dato. Adolescentes que tuvieron su primera relación sexual asimétrica. Asimétrica significa que fue antes de cumplir 15 años de edad y con una pareja que contaba con la mayoría de edad, es decir, de 18 años o más. ¿Con quién tienen relaciones sexuales nuestros adolescentes? Con personas mayores. Recordar que no hay consentimiento, no hay algo consensuado cuando estamos hablando de menores de edad. Si se tiene relaciones sexuales con un mayor de edad, es un delito. ¿De acuerdo? Y estamos viendo que para el 2022,
De las mujeres, el 44.7% de ellas tuvieron su primera relación sexual con alguien mayor, con alguien en la mayoría de edad. Y aquí, caminando en esta historia, vemos el porcentaje de adolescentes que sufrieron violencia sexual durante su infancia. Y estamos observando que a nivel nacional, el 10% del total de las adolescentes encuestadas en el 2021 sufrieron violencia sexual durante su infancia. Y en la mayoría de los casos fue en la familia. La prevalencia de la violencia física o sexual en las adolescentes por parte de la pareja en los últimos 12 meses. Y veamos que tenemos un 3.3%, ¿verdad?, que sufren violencia física y un 2.7% violencia sexual, para un total de 5.1% sufriendo violencia física o sexual de nuestras adolescentes en los últimos 12 meses a partir de la encuesta, o antes de la encuesta. De todas ellas, de todo lo que estamos viendo, quiénes tuvieron relaciones sexuales, con quiénes tuvieron relaciones sexuales, a qué edad fue su primera relación sexual, podemos observar el porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que alguna vez han estado embarazadas en nuestro país. Para el 2022, el 8% estuvieron embarazadas, o alguna vez embarazadas en este rango de edad. Y vemos que la mayoría de los progenitores de los hijos de estas adolescentes son mayores que ellas, otra vez mencionarlo. No solamente sufrieron violencia sexual, no solamente hubo violación, no solamente hubo una situación donde alguien mayor a ellas tuvo relaciones sexuales, no, también cuando se embarazan, también son en su mayoría mayores que ellas. De 20 a 24 hasta el 22%, 25 a 29 años o 30 años o más. Vemos que por el total de nacimientos, 2.8 nacimientos en niñas de 10 a 14 y de 12 a 14 años. 2.8 nacimientos por cada 1000 en niñas de 10 a 14 y de 12 a 14 años en nuestro país. En los adolescentes, ¿no?, hablando de 15 a 19 años, vemos que hay 60 nacimientos por cada 1000 adolescentes. 60 nacimientos de adolescentes de 15 a 19 años por cada 1000 adolescentes en total en nuestro país. De total de las mujeres o de las adolescentes embarazadas, el cual, cuando se hizo la encuesta, ¿verdad?, ¿cuántas fueron referidas que ese embarazo fue consecuencia de violencia sexual? Hasta el 87%. Y entonces aquí también hablamos de que tenemos a una adolescente en nuestro país embarazada, que fue en su gran mayoría resultado de violencia sexual, y que la sociedad obliga a esa adolescente a estar embarazada de su violador. Total de los eventos obstétricos en unidades solamente de Secretaría de Salud en niñas menores de 15 años. Tenemos 9 por cada 1000 eventos, 9.4 eventos obstétricos por cada 1000. Y entonces, pues entender todo esto, todos estos datos, porque no es desde lo subjetivo, no podemos nosotros tomar un tema de salud desde lo subjetivo, necesitamos los datos para entender lo que está sucediendo, para poder tomar medidas, ¿verdad? Veo un comentario que no voy a contestar porque me parece un comentario bastante equivocado, el que se colocó en el chat. Entonces no lo voy a contestar porque entonces significa que no hay un entendimiento de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Entonces, y me parece triste ese comentario, por lo tanto no lo voy a leer en voz alta.
Ahora entonces estamos viendo que este embarazo, ¿no?, las complicaciones durante el embarazo y el parto, fíjense bien, es una segunda causa de muerte entre las adolescentes. Nuestras adolescentes, y esto no solamente es en México, es en el mundo. Las adolescentes, la segunda causa de muerte son complicaciones durante el embarazo y el parto. Menores de 16 años, adolescentes embarazadas menores de 16 años, el riesgo de defunción materna es 4 veces más alto que el de mujeres de mayor edad, siendo la tasa de mortalidad de sus neonatos, es decir, de sus recién nacidos, 50% superior a otros recién nacidos, pues recién nacidos de mujeres, no de adolescentes. ¿Qué está asociado a estos embarazos en las adolescentes? Abortos, anemia, aborto no por el hecho ni siquiera de que sea un aborto asistido médicamente, ¿no? Abortos espontáneos, porque no es un cuerpo en el cual esté preparado para desarrollar un bebé. Anemia, infecciones urinarias de repetición, y no nada más es que tenga una infección urinaria, sino de repetición que puede condicionar daño renal permanente, crónico para la adolescente. Preeclampsia y eclampsia, es decir, elevaciones de la tensión arterial a niveles peligrosos que puedan comprometer su vida o que puedan dejarla o llevarla a una discapacidad por el resto de su vida. Partos prematuros, es decir, partos antes de tiempo. Hemorragias que igual comprometan su vida. Malnutrición materna. Y si bien ya estábamos observando que en el país un gran porcentaje de las adolescentes viven en situación de pobreza y viven en situación de no tener alimentos, pues imaginen ahora esta adolescente que ya tiene estas carencias y que ahora debe, ¿no?, o está formando a un bebé, ¿en qué condiciones? Y la necesidad de cesáreas. Y estas cesáreas, porque definitivamente el cuerpo de un adolescente no está listo para formar un bebé y para que nazca por parto. Hay una desproporción importante entre la cabeza del bebé y la pelvis de la madre. Y esto es muy importante, y ahí les va por qué. Cuando nosotros atendemos, cuando somos médicas y médicos y tenemos debemos ir a realizar servicio social, por ejemplo, a comunidades que están muy alejadas de servicios de salud, es muy común ver adolescentes embarazadas. Inclusive la misma sociedad las oculta para que el médico o la médica no las atienda, sino que sean atendidos por parteras. Y si bien las parteras tienen toda una cultura y han sido quienes han atendido los partos, ¿verdad?, durante toda su vida, donde han sido pues un pilar en el desarrollo de esa comunidad, definitivamente hay una asociación entre que si tenemos una adolescente embarazada que su cuerpo, por esta desproporción, porque su pelvis es muy pequeñita, los huesos de su pelvis por donde va a ser expulsado el bebé o la bebé, va a nacer y es muy pequeñita con respecto al tamaño del bebé, ¿verdad?, a lo natural que se espera que crezca un bebé. Una partera no va a poder atender ese parto y la adolescente va a fallecer, porque el bebé nunca pudo nacer, y va a haber desprendimientos y va a haber sangrados y va a haber la pérdida de la madre y del hijo, pues. Y esto desafortunadamente es bastante común en nuestro país. Si yo les dijera ahorita hablando sobre esto, ¿no?, de qué tan común era en las comunidades y que inclusive la misma sociedad ya sabía, se embarazó adolescente, se va a morir. Esto es algo muy común, desafortunadamente, en nuestro medio. Entonces, entender este embarazo en la adolescente, pues es un fenómeno social de causas multifactoriales. Muchas cosas están llevando a que esta adolescente se embarace cuando no debería de ser así.
Hay una mayor probabilidad de esta adolescente que abandone para siempre los estudios, que ya no regrese a educarse y que por lo mismo trabaje en la informalidad, como la mayoría de las personas en nuestro país con un trabajo informal donde no haya, ¿verdad?, no tenga prestaciones, no haya esta seguridad en el trabajo, etcétera. Facilita también que tenga un mayor número de hijos. Entre más joven te embaraces, ¿no?, y si continúas en este círculo de pobreza, seguramente esta adolescente va a continuar embarazándose, ¿no? 10, 15 hijos, que esta también es una realidad, no es algo subjetivo. El desempleo, el fracaso en la relación de pareja. Tenemos un adolescente que ya vimos que hay un gran porcentaje que se embarazaron por violencia sexual, por parejas que son mucho mayores que ellas. Pues definitivamente, ¿cómo esperamos que un adolescente pueda tener una relación sana? 1, con su violentador y 2, con alguien mayor que ellas. Va a estar también con esto que tenga unos ingresos inferiores de por vida. ¿Por qué? Pues porque si abandona los estudios, porque si se está haciendo cargo de sus hijos, pues no va a haber trabajo que le esté aguantando que, por ejemplo, falte, ¿cierto? Por si su hijo se enferma, por si su hijo necesita de sus cuidados, etcétera. Y como dijimos, pues todo esto contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza en la que la mayoría de nuestras adolescentes embarazadas viven. Hay un desequilibrio físico y emocional, ¿no? Toda esta experiencia de sentimientos de rechazo, de abandono, de soledad. Y las actitudes y expectativas en cuanto al rol materno y la crianza las ponen en desventaja. Un adolescente que está experimentando estos cambios sociales, psicológicos, físicos, que está aprendiendo de ella, que está aprendiendo de su entorno, que es una etapa en la que debe de crear herramientas para tener una buena calidad de vida, para su autocuidado, para el amor propio. De repente se enfrenta a que debe de hacerse cargo de un bebé cuando ella todavía no estaba ni física ni psicológicamente preparada. Y de repente en la escuela para padres hay padres que me dicen, pero yo me embaracé, yo tuve a mi hijo cuando era adolescente y me fue bien. Sí, pero no debe de ser el común. Todos los adolescentes, todas nuestras adolescentes deberían de gozar de sus derechos para poder disfrutar de su vida, para poder desarrollarse en óptimas condiciones, para poder que ellas decidieran en qué quieren trabajar, qué quieren estudiar, qué quieren hacer. Entonces, ¿qué es esta reflexión? Necesitamos hacer como adultos, en comprender y dejar de tener estas ideas de que las adolescentes vienen de otro planeta y nadie las puede entender y no los podemos entender y no tiene caso porque son caprichosos, porque no quieren hacer las cosas. Necesitamos comprender que esto es también un tema de políticas públicas para la toma de decisiones frente a los problemas que estamos enfrentando como sociedad. Necesitamos cambiar, necesitamos proteger a nuestras adolescentes en nuestro país para que tengan educación, para que vayan a la escuela, para que coman, para que puedan decidir libremente sobre su cuerpo, para que puedan comprender la importancia de tener relaciones afectivas sanas con personas de su edad, sin estar pensando en esta violencia que es muy común de personas adultas que llegan con ellas y les dicen, ay, es que tú me gustas porque eres bien madura para tu edad, ¿no? Con un adulto que es un violentador y que se aprovecha de estas situaciones, de este desconocimiento, de este abandono de las adolescentes para violentarlas y para abusar de ellas. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues contribuir a la equidad social, potenciando las capacidades de las adolescentes para alcanzar el desarrollo humano y a una vida digna. Brindar herramientas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores que las empoderen para cuidar de su salud,
para poder decidir libremente qué es lo que desean, en qué momento, cómo voy a hacer. Tengo un padre, tengo una madre que me apoya, tengo una casa, un lugar seguro al cual regresar si las cosas no salen bien. Que si me violenta mi pareja, pueda decirlo, pueda ir con mi mamá, con mi papá, con mi cuidador y decirle, oye, esto me está pasando, y no se me juzgue, y no de pasar de ser la víctima, sea nada más señalada, como qué tonta, cómo puede ser posible que te maltrate, ¿no? Y estoy segura que las mujeres que están aquí hoy, presentes en esta conferencia, alguien en algún momento les dijo, cuando estaban en la escuela, ¿no? Cuando había un niño en la escuela y que les jalaba el cabello, o que las molestaba continuamente en el salón de clase, y hubo por ahí un adulto o una adulta que les dijo, ay, lo hace porque le gustas. ¿Cuántas de nosotras escuchamos de nuestros profesores, de nuestros familiares, esa frase de, ay, te molesta porque le gustas? Ah, me estás diciendo entonces que esa es la forma en la que alguien me demuestra que yo le gusto, lastimándome, y que eso está bien. ¿Qué estamos haciendo como adultos? Vean una frase que puede ser tan sencilla, que alimenta. Debemos asegurar el bienestar y la dignidad de nuestras adolescentes. Debemos de ayudar, de enseñar a que desarrollen relaciones sociales y sexuales respetuosas. Considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar, pero también el de los demás. Es decir, si te embarazas, ¿cómo va a afectar esto tu vida? ¿Cómo va a afectar esto la vida de un bebé? ¿Qué le puedes tú ofrecer? Protegiendo sus derechos a lo largo de la vida. Participación social que favorezca la autonomía y las decisiones libres, responsables e informadas sobre el ejercicio de su sexualidad y su salud reproductiva. Adultos, no porque ustedes crean que su adolescente no está preparado para hablar de sexualidad, créanme, entre pares lo que está sucediendo puede ser muy diferente a lo que ustedes están pensando. Y es mejor que ustedes sean honestos y honestas con sus adolescentes en lugar de pensar que esto no sucede solo porque ustedes no quieren que suceda. Fortalecer las acciones de promoción y prestación de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Les recuerdo y les digo que aquí en nuestro país, las y los adolescentes que lleguen a un servicio de salud y que soliciten información sobre sexualidad, sobre métodos anticonceptivos, sobre relaciones sexuales seguras, sobre toma de decisiones, etcétera, nosotros por ley, los prestadores de servicios de salud, los médicos, las médicas, etcétera, estamos obligados por ley a favorecer o a proteger sus derechos. Por lo tanto, si un adolescente o una adolescente llegan y no llevan o no quieren entrar con un adulto para solicitar información, tienen todo el derecho de hacerlo. Y ningún médico o médica puede negar la atención, pues eso significaría, ¿verdad?, violencia de los derechos humanos. Ahora, fortalecer acciones orientadas a la prevención, detección temprana y también a poder identificar la violencia sexual en las niñas y en los adolescentes. Identificar también las uniones y los embarazos forzados que siguen siendo pan de cada día de nuestro país. Y el acceso, en caso de solicitarse, a interrupción legal del embarazo. Entonces, ¿qué nos queda como adultos, como sociedad? Limpiar ese espejo de prejuicios, de ignorancia, de repente esta necesidad de querer controlar a otro ser humano solamente para yo sentirme bien. Lo que hablábamos de duelo por la pérdida del hijo fantaseado. Ese hijo, esa hija que tú tuviste, está atravesando una etapa del desarrollo
en la cual es necesario que tú lo acompañes y lo guíes, mas no que lo obligues a hacer una copia de tus deseos. Comprende, escucha y quítate esa frase, por favor, de la generación de cristal. No hay una generación de cristal. Tenemos una generación de adolescentes, las cuales ahora saben que las cosas son diferentes y que no se le deben de andar violentando sus derechos nada más porque sí, porque un adulto quiere, ¿no? Tenemos una generación con acceso a la información las 24 horas del día. Entonces tú como adulto guíala para que lo que obtenga tenga la confianza de acercarse a ti y de decirte, estas son mis dudas, acompáñame en esto, tengo miedo, tengo temor, oye, esto me está pasando, necesito que me guíes, necesito que me acompañes, que me escuches. Limpiemos ese espejo, veamos la realidad a la que nos estemos enfrentando y démosle la mano a nuestros niños, a nuestras adolescentes y no los coloquemos en estas situaciones que desafortunadamente vemos en nuestro país y que les presenté al inicio de la conferencia. Les agradezco su atención, les agradezco, por acá también estoy viendo los comentarios. Muchas gracias a quienes fueron mis alumnos y que me están encontrando por aquí. Les agradezco a todos ustedes. Espero que esta conferencia, como siempre, haya servido para movernos cosas. Eso es lo interesante cuando escuchamos a alguien o a alguna persona, que nos mueva cosas y que nos haga reflexionar, no por el hecho de decir, tengo que estar de acuerdo con quien escuché para que esto funcione. No, puede ser que esté de desacuerdo, pero que nos lleve a reflexionar, que nos lleve a decir qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor. Gracias a todos, gracias por sus comentarios y les deseo un excelente fin de semana.